Muy bien, ya iniciamos en este caso la grabación. Bueno, como decíamos, vamos a ver hoy el tema de obesidad. Forma parte de las enfermedades que tenemos que ver en nuestro programa, pero además es una enfermedad muy importante. ¿Por qué? Porque al final de cuentas eh, estamos hablando mucho de la pandemia del coronavirus actual, pero pues, antes que ocurriera esta pandemia, pues hay una pandemia que sigue y persiste, ¿no? Y que persistirá, que es la obesidad, y mientras las industrias de los alimentos, mientras se siga promoviendo, ¿no?, el consumo de alimentos chatarra, pues esta pandemia no va a ceder. Entonces, la obesidad, nos vamos a dar cuenta que genera muchos problemas desde el punto de vista metabólico, desde el punto de vista osteomuscular. Entonces, bueno, y todo a raíz de qué? Pues a raíz generalmente de una mala alimentación y de no realizar ejercicio. Por supuesto que hay otros factores que pueden intervenir, de tipo, como decía el doctor, genéticos, de tipo hormonales, que pueden condicionar a obesidad, pero la gran mayoría de los casos de obesidad son por mala alimentación, por falta de ejercicio. Bueno, entonces, la obesidad por definición, entonces, se considera una enfermedad crónica multifactorial caracterizada por una acumulación excesiva de grasa, ¿no? Y ahorita vamos a ver qué características tiene el tejido adiposo dentro del marco de la obesidad. Y por supuesto que esto se condiciona por lo general cuando la ingesta o este acúmulo de grasa este, este exceso de grasa generalmente está vinculado a una ingesta superior al gasto energético, lo que genera un desequilibrio, ¿no? Y esto, por supuesto, se refleja en un exceso de peso. Sobre todo cuando la obesidad está vinculada a desórdenes alimentarios y a falta de ejercicio, ¿vale? Si yo, por ejemplo, soy una persona que requiere de consumir al día gasta generalmente 2.000 calorías, pues lo ideal es que yo consumiera 2.000 calorías. Pero, lamentablemente, nosotros consumimos en exceso. Muchas veces, si requerimos 2.000 kilocalorías, pues consumimos 3.000, 4.000, 5.000, ¿no? ¿Por qué? Pues porque muchas veces estamos comiendo alimentos hipercalóricos, con un alto consumo de azúcares simples, de grasas, sobre todo grasas trans, y esto suma un excesivo consumo de kilocalorías y por supuesto conlleva obesidad, ¿vale? Entonces, por lo general, y luego si no hago ejercicio, por supuesto que el hacer ejercicio o el movernos genera un gasto energético adicional. Por supuesto que nosotros a diario estamos gastando energía, independientemente que hagamos o no ejercicio. Nosotros por el simple hecho de respirar, por el simple hecho de mover nuestro corazón, por el hecho de mover nuestro tórax, ¿no?, nuestros músculos respiratorios para poder ventilar, pues con eso estamos gastando energía. Inclusive también cuando nosotros nos alimentamos, estamos gastando energía a través del proceso digestivo. Pero si nosotros hacemos ejercicio, nosotros hacemos alguna actividad, caminar, tal como caminar, subir escaleras, bajar escaleras, eso es un gasto energético adicional que va a favorecer un balance energético equilibrado con respecto al consumo. Si, por ejemplo, yo gasto, no sé, por decir, de acuerdo a mi estatura, a mi peso, a mi edad, gasto al día unas 2.500 kilocalorías, yo consumo 1.500, por supuesto que yo voy a tener un déficit de kilocalorías y esto me va a hacer perder peso. Si yo soy una persona con sobrepeso, con obesidad, a lo mejor me conviene, pero si soy una persona que tiene peso normal o inclusive tendencia a tener bajo peso, pues por supuesto que esto no me va a convenir del todo. Y por supuesto lo contrario, si yo requiero o gasto al día 2.000 kilocalorías, pero consumo 3.000, consumo 3.500, 4.000 o más, pues esto va a generar un balance energético positivo con tendencias al acumular grasa, ¿no? Entonces, esto me va a conllevar a obesidad. Bueno, ¿cuáles son los factores de riesgo? Como decía el doctor, hay muchos factores del medio ambiente. Ya sobre todo se le da más peso a los sociales, ¿no? A los económicos, inclusive hasta a los políticos, ¿no? No hay políticas actualmente, o si las hay, pues no se les da una difusión
tan adecuada, tan importante como sí ocurre con la difusión de consumir alimentos chatarra, ¿no? En un mundo, en un mundo y en un país con tendencias al capitalismo y a la globalización, por supuesto, los intereses de las grandes empresas se sobreponen a a las políticas preventivas y de promoción a la salud. Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo en términos generales para obesidad? Pues principalmente desde el punto de vista social, pues los factores ya decíamos económicos, el factor social, los medios de comunicación. Si hablamos, por ejemplo, en lo familiar, pues el que tengamos un ambiente obesogénico, independientemente de que sea independientemente que tengamos un factor genético ahí adicional, muchas veces si tenemos o si convivimos con familiares que tienen este problema, pues generalmente toda la familia presenta esta situación. O sea, hemos visto con mucha frecuencia que si papá, mamá tienen esta situación, este problema de obesidad, pues generalmente los hijos también cargan con esta situación. Y no necesariamente tiene que ver con cuestiones genéticas, ¿no? Aquí más bien sería la epigenética, ¿no? De la obesidad, ¿vale? Entonces, ¿por qué? Porque al final de cuentas, el ambiente familiar también en un momento dado genera un cierto grado de limitación, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a comer bien en la casa, ¿no? Y es como que para los papás o para la abuelita, ¿no? Es como que muy concebible ver al hijo flaquito, ¿no? Desnutrido, ¿no? Al contrario, tiene que estar gordito, tiene que estar chapeadito, ¿verdad? Entonces, pues aquí hay una situación, sobre todo desde el punto de vista cultural. Obviamente, si estamos en un país que es obeso por naturaleza, como México, pues también eso puede ser un factor importante, ¿no? En este caso, ustedes seguramente saben que la gastronomía mexicana es bastante rica, es bastante abundante, pero también hay una parte de esta gastronomía que se dedica a vender a la venta y consumo de alimentos, pues no tan convenientes para su consumo, ¿no? Alimentos chatarra. Bueno, ahí está la garnachería, ¿no? Que es muy sabrosa, pero también conlleva a consumir un alto consumo de una mayor cantidad de carbohidratos, ¿no? De grasas. Bueno, entonces, también eso puede ser un factor, ¿no? Obviamente los hábitos de alimentación que tengamos, el sedentarismo, si nosotros no nos movemos, pues para nada, ¿no? Para nada que vamos en este caso a generar ese gasto adicional, ¿no? No vamos a lograr ese balance energético. El sistema circadiano, el ritmo circadiano tiene mucho que ver con el descontrol hormonal, sobre todo con la cuestión de melatonina y también aquí había que agregar estrés, ¿sí? El factor estrés. ¿Por qué? Porque, bueno, ya lo decían en las preguntas que les hizo el doctor, que los glucocorticoides, ¿no? El cortisol, si bien es cierto que en metabolismo lo vimos como una hormona lipolítica, en sí no es una hormona lipolítica directa, sino más bien es una hormona con acciones permisivas sobre la acción de otras hormonas que sí promueven la lipólisis, como cuál, como el glucagón, como la adrenalina, inclusive por ahí la hormona de crecimiento, ¿no? Pero resulta que los glucocorticoides promueven la resistencia a la insulina y promueven que a nivel central se acumule tejido adiposo, se acumule grasa. Entonces, los glucocorticoides, más que promover la lipólisis directamente, promueven la lipogénesis, pero a nivel central, ¿vale? Y tiene mucho que ver también en parte con la resistencia que generan a nivel periférico, ¿sale? Con la resistencia a la insulina. De hecho, es una hormona diabetogénica por naturaleza. Entonces, si nosotros no dormimos bien, si nosotros estamos estresados, si nosotros todo el tiempo estamos con la incertidumbre, ¿no? De por sí ya vivir en la Ciudad de México, en un ambiente, en un país ciertamente peligroso donde vivir, ¿no? Con bastante inseguridad, con cuestiones de problemática económica, política, social, pues eso ya genera de por sí un estrés, ¿no? En las zonas urbanas generan mayor cantidad de estrés que las zonas rurales. Entonces, todo ese factor estrés que estoy acumulando,
más el hecho de que no pueda dormir adecuadamente y mi ritmo circadiano se desbalance, pues por supuesto, esto va a condicionar mayor producción de cortisol y esto puede promover la obesidad. Cada día el estrés y la falta de sueño están demostrando que está promoviendo más la obesidad, y por supuesto esto es un problema de salud pública. Y también mucho ojo con la microbiota, porque si nosotros también tenemos una, un, un desbalance del microbioma intestinal, pues sobre todo si nosotros consumimos azúcares, si nosotros consumimos que las sabritas, que la Coca-Cola, que los gancitos, pues todo eso, todos esos azúcares que yo estoy consumiendo, esa comida chatarra que estoy consumiendo, va a ser promotor de que crezcan algunos microorganismos dentro del tubo digestivo, dentro del colon sobre todo, que van en este caso a promover obesidad, que van a producir sustancias que favorezcan la resistencia a la insulina, que favorezcan la obesidad y no me va a convenir, ¿no? Si nosotros consumimos un adecuado, bueno, si nosotros tenemos una dieta equilibrada, si nosotros consumimos mayor cantidad de frutas, verduras, comida real, ¿no? En este caso, también no solamente me voy a beneficiar a nivel corporal, sino también el microbioma se va a equilibrar, ¿no? Va a haber un equilibrio ecológico entre, ¿no? entre la gente, que son los microorganismos, y el hospedero. Bueno, eh, la clasificación de la obesidad de acuerdo al índice de masa corporal, como lo ven en pantalla, pues en este caso se clasifica de esta forma. Nosotros, la forma en como, no tengo ahorita les proyecto la fórmula, pero bueno, seguramente ustedes saben cómo se calcula el índice de masa corporal y si no lo saben, aquí lo comentamos. El índice de masa corporal se calcula tomando en cuenta el peso en kilogramos y haciendo la división sobre talla al cuadrado. Entonces, una persona que mide 1,70 y que pesa 70 kilogramos, para sacar su índice de masa corporal, pues se divide 70 entre el producto que salga de multiplicar 1,70 por 1,70, ¿no? O en este caso 1,70 a la segunda potencia. Entonces, una vez que multiplicamos la talla al cuadrado, dividimos 70 entre ese producto y nos da como resultado el índice de masa corporal. Cuando nosotros consideramos un índice de masa corporal normal de 18,5 a 24,9, y de acuerdo a la OMS, consideramos sobrepeso a partir de 25 a 29,9, obesidad a partir de 30, y la obesidad la vamos a clasificar en tres formas. Bueno, inclusive se agrega una cuarta forma. Pero bueno, en general, obesidad grado 1 la vamos a clasificar de acuerdo al índice de masa corporal de 30 a 34,9, obesidad grado 2, que aquí en la pantalla aparece como obesidad severa, de 35 a 39,9, y a obesidad mórbida o grado 3, que se va a considerar una obesidad con un índice de masa corporal de 40 o más, ¿no? O sea, a partir de 40 en adelante, y por ahí se llega a mencionar de una un grado, un cuarto grado, llamado obesidad extrema, que rebasaría los 50 de índice de masa corporal, ¿no? 50 kilogramos sobre metro cuadrado. Mucho cuidado con este índice de masa corporal, muchachos. ¿Por qué? Porque no es lo mismo medir el índice de masa corporal en una persona promedio, de talla promedio, que en una persona de estatura baja. Cuando tenemos un paciente con una estatura baja, las cifras cambian. Entonces, una persona, por ejemplo, con un índice de masa corporal de 27, pero que mida 1,60, pues a él ya no se le consideraría con sobrepeso, ya se le consideraría con obesidad. También mucho cuidado con aquellas personas que realizan ejercicios, sobre todo físico-culturismo, y que tienen un desarrollo muscular importante. ¿Por qué? Porque eh, en estas personas en particular vamos a encontrar que el índice de masa corporal va a verse alterado, va a haber un aumento en el índice de masa corporal, pero aquí no depende de grasa, sino depende de músculo. Entonces, tenemos también en un momento dado que saber diferenciar si esa persona tiene índice de masa corporal alto, cuando, en caso de que sea una persona con desarrollo muscular importante, o si es una persona que tiene grasa, que tiene exceso de peso por grasa corporal, ¿sale? Entonces, eso es importante. Con relación a la obesidad clasificada por distribución de grasa, pues
la podemos clasificar en dos formas, la obesidad de tipo androide o la obesidad ginecoide, ¿no? La primera, la que están viendo en la derecha, que tiene, coloquialmente se le dice que es la que tiene, es de forma de manzana, y que está sobre todo la grasa acumulada a nivel, a nivel del tronco y del abdomen, pues este tipo de obesidad, doctores, es la que se relaciona sobre todo a problemas metabólicos. Y la obesidad ginecoide, que es la que general se le llama así porque es la que generalmente se presentan en las mujeres, sobre todo en la etapa posmenopáusica, y sobre todo se llama, tiene coloquialmente se le dice en forma de pera porque la acumulación de grasa sobre todo se enfoca en las caderas, ¿vale? En el vientre bajo. Esta, si bien es cierto, no genera mayor riesgo cardiovascular, pero sí genera mayor riesgo de otro tipo de problemas. ¿Como qué? Pues como litiasis vesicular, como insuficiencia venosa periférica, ¿no? Las llamadas varices, problemas osteoarticulares, sobre todo en las articulaciones de la extremidad inferior. Si bien es cierto, esta no genera un riesgo cardiovascular importante, sí genera otro tipo de problemas. Por eso tampoco es conveniente que tengamos en las mujeres, ¿verdad? Este tipo de obesidad. Hasta en cierto punto y a cierta edad es normal esto, porque ya en la etapa posmenopáusica los estrógenos van a hacer su trabajo y no sé si lo hemos comentado acá, pero los estrógenos también tienen, tienen efectos a nivel metabólico, promueven la lipogénesis, sobre todo a nivel de caderas. Pero bueno, en este caso, si bien es cierto, va a ser un tipo de obesidad que no se relacione tanto a riesgo cardiovascular, sí va a ser, va a generar un riesgo en otros aspectos, ¿no? No endocrinos. Ahora, en México, precisamente por una mala alimentación y por sedentarismo, las mujeres estamos viendo que tienen más tendencia a presentar este tipo de obesidad y por supuesto estamos viendo en mujeres, ¿vale? Porque esta le llamamos androide porque pensamos que es exclusiva de los hombres porque se presenta más en hombres. Pues resulta que en México y sobre todo en varios países de Latinoamérica y por supuesto en países donde la occidentalización es tendencia como Estados Unidos, ¿no? Por supuesto que vemos mujeres con este tipo de obesidad, ¿no? Y por supuesto vemos mujeres, tanto hombres como mujeres, con diabetes, con resistencia a insulina, con hipertensión arterial, con dislipidemia y con todo lo que vamos a ver con respecto al síndrome metabólico. De acuerdo a la morfología del tejido adiposo, vamos a clasificar a la obesidad con base en la capacidad del tejido adiposo de acumular células o de que estas células que ya están crezcan en tamaño. Entonces, de acuerdo a esta clasificación, de acuerdo a este criterio, vamos a clasificar a la obesidad en hipertrófica o en hiperplástica. ¿Cuál es la diferencia? Que en la hiperplástica las células no van a aumentar de tamaño, pero sí van a aumentar en número, ¿vale? Este tipo de obesidad va a tender a que las células no crezcan en tamaño, pero sí crezcan en cantidad, ¿vale? Va a haber una reproducción excesiva en las células, en el número de células adiposas. A diferencia de la obesidad hipertrófica, eh, no va a generar como tal eh, en, en mayor número de células, sino que las células que están aquí presentes, lo que va a ocurrir es que van a crecer en tamaño. Imaginen esto como un globo, muchachos. Les voy a poner la analogía como de la del globo, o vamos a hacer también otra analogía como la del cajón de su recámara, ¿no? Yo creo que todos ustedes tienen un closet, tienen un cajón, o bueno, tienen cajones en sus closets o en sus burós, o bueno, donde ustedes donde ustedes guarden su ropa. Imagínense, muchachos, que el tejido adiposo es un cajón de su recámara o es un globo. Si yo le meto mucha grasa, si yo le meto mucha grasa a este globo en forma hipotética, bueno, el globo que está inflado normal, pues igual se va a sentir suavecito, ¿no? Se va a sentir sensible, ¿no? En cambio, este que está súper inflado, entre más lo infle, pues más resistente se va a sentir en su superficie. ¿Y esto por qué? Pues porque está lleno de agua, ¿no? Lleno de aire en un momento dado. O hagamos la analogía
del cajón. Si ustedes tienen un cajón bien ordenado, ¿no? En su closet tienen su ropa bien ordenada, pues no va a haber tanto problema en meter, sacar, en abrir y cerrar su cajón, pero si ustedes lo tienen completamente lleno de ropa, si ustedes lo tienen pleno en cuanto a cantidad de ropa o de objetos que tengan dentro de ese cajón, pues entre más le metan ropa o entre más le metan cosas, pues va a haber mayor resistencia a meterle más objetos, porque ese cajón ya está completamente lleno, muchachos. Y lo mismo ocurre con el tejido adiposo. Si yo tengo este tejido adiposo lleno de grasa, pues está tan lleno, digo, no va a explotar, no es como el globo que explota, pero lo que va a hacer el tejido adiposo para evitar de que siga entrando grasa, de que siga entrando acumulación de grasa, pues se va a resistir. ¿Y de qué manera se va a resistir a que ingrese más grasa? Ah, pues resulta que este tejido adiposo no es nada más un órgano almacenador de grasa, sino que va a favorecer la producción de unas citocinas que van a impedir en este caso la entrada de más grasa, porque ya está lleno, ¿sale? Una hormona que promueve la entrada de esa grasa para que pueda almacenarse ahí es la insulina. Pero el tejido adiposo a modo de defensa, para que ya la insulina evite que entre esa grasa que ya no necesita más el tejido adiposo, pues resulta que las sustancias que producen los adipocitos van a generarle resistencia a la insulina. ¿Por qué? Porque lo que quieren es que la insulina ya no siga metiendo más y más y más grasa. El problema es que esas sustancias van a generar resistencia a la insulina no solamente en el tejido adiposo, sino en todos los niveles, en todo el organismo. Y entonces aquí sí hay un problema serio. Entonces, el tejido adiposo lo hace por defenderse, porque ya no quiere más grasa. Ahora, ¿dónde voy a guardar ese exceso de grasa? Si yo ya tengo otro cajón y yo ya tengo mi cajón lleno, si yo ya tengo mi sitio de almacenamiento natural lleno, pues busco otros lugares, ¿no? Si, por ejemplo, yo tengo mi cajón ya lleno de ropa y ya no puedo meter más y más ropa porque el cajón ya se resiste a que le meta más ropa, pues voy a buscarle otros lugares a donde guardarlo, ¿no? Entonces, igual puedo utilizar la computadora, una silla, la tele, pero pues esos no son sitios naturales para guardar ropa. Lo mismo ocurre con el cuerpo. La grasa que no se logre acumular en el tejido adiposo va a buscar en un momento dado acumularse en otros sitios como el hígado, como el riñón, como el músculo, como el mismo páncreas, y esto para estos tejidos no les conviene porque no son sitios naturales de acúmulo de grasa. ¿Qué va a pasar? Porque esa grasa para esos tejidos va a ser tóxica, va a generar lipotoxicidad y va a generar daño tanto celular como tisular a corto, mediano y largo plazo. ¿Y queda claro? Y entonces, en toda esta historia que estamos contando, pues es importante, es interesante resaltar que el tipo de tejido, el tipo de obesidad que me va a generar esta producción de citocinas, pues va a ser el tipo del tipo hipertrófico. La obesidad hiperplásica no genera producción de citocinas. ¿Por qué? Porque aquí no tiene tanto que ver con cuestiones, no tiene tanto que ver con que el tejido adiposo esté lleno, sino más bien lo que ocurre aquí es que aún hay un aumento en la producción de células adiposas, ¿no? Que están en tamaño normal. Entonces, pues igual, como están en tamaño normal, pueden en un momento dado acumular la grasa. Claro que un tejido adiposo hiperplásico se puede transformar en hipertrófico, no al revés. ¿Sale? Un tejido hiperplásico puede transformarse ya en la etapa adulta en un tejido hipertrófico. Generalmente se da una mayor tendencia a producir o a llevar a cabo este tipo de reproducción de células en la etapa de la infancia. Ya en la etapa adulta, pues ya no tendemos a producir más células adiposas. Lo que más bien ocurre es que las células adiposas que ya estaban, que ya están ahí presentes, pues como ya no se pueden reproducir, pues esas que tengo, ¿no? Que pueden ser 10, 15, 20, así como un número arbitrario, pues en un momento dado van en este caso eh, a acumular más grasa, pero ya haciendo que el tejido crezca, ¿no? Entonces, de acuerdo a la morfología del tejido adiposo, ya lo vemos aquí nuevamente, ¿no?
Por la morfología vemos que hay tipo de obesidad hipertrófica y tipo de obesidad hiperplásica. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Es que en la hipertrófica hay un aumento en el tamaño del adipocito. Esta es la que predomina en adultos, ¿vale? Eh, Su tratamiento es básicamente con dieta y ejercicio, porque si estamos haciendo la analogía del globo, la analogía del cajón, ¿de qué manera voy a desinflar este globo? Pues dejándole meter más nutrientes, más grasa, ¿sale? Sobre todo, ojo, abusados. El hecho de que comamos grasa no implica, bueno, en exceso, por supuesto que sí se va a ir al tejido adiposo, pero recuerden muy bien que una forma de acumular triglicéridos en el tejido adiposo es a través de consumir carbohidratos, ¿sí? Azúcares. Entonces, acuérdense de que los carbohidratos, la glucosa que yo ingrese al cuerpo, una parte se va a glucólisis, pero ya el exceso de esa glucosa, si ya yo tengo suficiente energía, una parte se va a ir a acumular una parte de esa glucosa o de esos carbohidratos van a reservarse, van a formar reservas energéticas en forma de glucógeno, tanto en hígado como en músculo, pero el excedente se va a la grasa, se va al tejido adiposo a través de la vía de la lipogénesis y la esterificación de los ácidos grasos. Entonces, de qué manera yo puedo en un momento dado, puedo en un momento dado eh, desinflar este globo o desocupar ese cajón, pues dejándole de meter nutrientes, ¿no? Por supuesto que no me voy a quedar completamente sin comer, pero entonces tengo que pensar en que debo de dejar de consumir esos alimentos que promueven ese acúmulo de grasa, ¿vale? ¿Como qué? Pues como los carbohidratos. Entonces, otra manera de poder utilizar esta grasa acumulada que está en exceso, pues es a través de realizar ejercicio. ¿Por qué? Porque al realizar ejercicio vamos a poder realizar el proceso de lipólisis, vamos a producir hormonas durante el ejercicio que van a promover la lipólisis y esto poco a poco va a ir desocupando, ¿no? Esa grasa va a ir poco a poco utilizándose para fines energéticos. Entonces, el tratamiento de este tipo de obesidad, sobre todo, es con dieta y con ejercicio. Y ojo, este tipo de obesidad está más vinculada a producir, ya decíamos, citocinas. ¿Por qué? Porque este tejido se quiere proteger y también va a tender a un mayor riesgo desde el punto de vista cardiovascular. En el caso de la hiperplástica, pues ya decíamos que se vincula un aumento en el número de células adiposas. Esta es la que predomina en niños porque en los niños, como están en etapa de crecimiento, pues en los niños crece todo, incluyendo el tejido adiposo, ¿no? Sobre todo si tienen factor genético presente, ¿no? Sobre todo esta es la que se vincula más a cuestiones genéticas, a cuestiones no tanto alimentarias, sino más bien genéticas, aunque si bien es cierto, la alimentación también puede en un momento dado tener un vínculo importante, este tipo, como hay un aumento en el número de células adiposas, este va a ser más difícil de tratar, sobre todo con dieta y ejercicio, sino que en muchas ocasiones este tipo de obesidad requiere de tratamiento, sobre todo de tipo quirúrgico, estético, ¿no? Este tipo de obesidad, por supuesto, genera menor producción de citocinas y esta es la que menor riesgo cardiovascular tiene, ¿no? Esta es la obesidad que vemos nosotros más en los niños. Generalmente los niños que presentan obesidad en la etapa adulta, por lo general continúan con obesidad, pero ojo, muchas veces este tipo de obesidad que tenemos en estos niños es de este tipo. Ahora, en la etapa adulta, pues ya se frena en gran medida esa reproducción de células adiposas, que quiere decir que un niño que se vuelve adulto y que sigue siendo gordito puede pasar de este tipo de obesidad a este. Es decir, todas las células que ya acumuló, ¿no? En exceso, estas ahora pueden acumular grasa dentro de sus células y transformarse este tipo de obesidad en obesidad hipertrófica. ¿Qué quiere decir? Que los niños que son gorditos en la etapa adulta, pues tienen riesgo también a largo plazo en la etapa adulta, si no hacemos nada, en tener problemas, ¿no? Y bueno, la obesidad siempre el doctor Burgos y yo decimos que es como una escalera al cielo, ¿no? ¿Por qué? Porque el hecho de tener obesidad, sobre todo de tipo hipertrófica, visceral y abdominal, sobre todo en la acumulada a nivel de tronco y abdomen, pero la más importante y la de mayor riesgo es la que se acumula
dentro de nuestro organismo, en nuestro pericardio, en nuestro abdomen, dentro de nuestra cavidad abdominal, esa obesidad visceral que muchas veces es la obesidad escondida, ¿no? A veces siempre, bueno, siempre pensamos que el tener obesidad de tipo troncular y abdominal siempre implica que nuestro tejido subcutáneo es el que acumule grasa. No siempre es así. Mucha de la grasa que tenemos acumulada a nivel de tronco y abdomen proviene de la grasa dentro de nuestro cuerpo, es decir, de la grasa visceral. Entonces, la obesidad de tipo visceral, la hipertrófica, es la que tiene mayor riesgo cardiovascular y mayor riesgo de presentar problemas metabólicos. Entonces, una persona con este tipo de obesidad tiene mayor riesgo de presentar síndrome metabólico, que esto a la postre le puede conllevar a un mayor riesgo de diabetes mellitus. Y la diabetes mellitus genera complicaciones, ¿vale? Tanto agudas como crónicas. Sobre todo la que nos preocupan son las crónicas, aunque no se descarta la presencia de complicaciones agudas. Por lo general al diabético, al paciente con diabetes, el pronóstico depende mucho de la aparición, sobre todo de complicaciones crónicas, como qué, como nefropatía, retinopatía, neuropatía diabética, entre otras, ¿no? Y por supuesto que si el paciente no hace absolutamente nada por su salud, pues el siguiente paso a las complicaciones pues es el síndrome de Galloso, ¿no? Es tocarle la puerta a San Pedro, ¿no? Entonces es una escalera al cielo este problema. ¿Qué pasa con el tejido adiposo? Entonces decíamos que cuando nosotros tenemos obesidad, y bueno, inclusive cuando nosotros incluso no tenemos obesidad, sino que tenemos un tejido adiposo normal, por decirlo de alguna forma, estas células adiposas no solamente se consideran células que acumulan grasas, sino que también son células con propiedades desde el punto de vista endocrino. Finalmente el tejido adiposo se convierte en un órgano endocrino, productor de hormonas. ¿Qué hormonas son las que se van a producir? Pues depende de qué del tejido adiposo como esté, ¿no? La morfología del tejido adiposo. Por lo general, cuando tenemos un tejido adiposo, digámoslo de alguna manera normal, vamos a producir una mayor cantidad de adiponectina. Sin embargo, cuando nosotros tenemos un exceso de grasa, ya decíamos, el tejido adiposo se va a defender contra la entrada de más tejido adiposo, y entonces los niveles de adiponectina van a disminuir, y ahorita vamos a ver por qué, pero van a aumentar los niveles de otro tipo de sustancias que a mí no me conviene, en cierta manera, tener en incremento. Estas sustancias se producen decíamos, por defensa del propio tejido adiposo, pero van a generar cambios en todos los niveles, en todos los tejidos. Entonces, se produce, por ejemplo, factor de necrosis tumoral alfa, interleucina 6, resistina, leptina y otras que también son importantes y están súper estudiadas. El factor activador, inhibidor de la activación del plasminógeno tipo 1 o PAI-1, también se puede producir en un cierto grado de bispatina, pueden producirse otras, ¿no? En este caso. Bueno, es importante entender el papel de la adiponectina, sí, muchachos, es importantísimo porque la adiponectina vamos a llamarla como nuestra citocina, nuestra adiposina buena, ¿no? Pues es buena, es benéfica porque genera muchos beneficios, sobre todo promotores de la acción de la insulina. Va a tener una acción permisiva y sobre todo sinérgica con la insulina. Entonces, en el caso de la adiponectina, vamos a llamarla como perdón, como la citocina o la sustancia buena, ¿no? La buena de la película. ¿Por qué? Porque esta va a favorecer una mayor sensibilidad a la insulina desde el a nivel tisular. También va a favorecer la translocación del plus 4, es decir, la movilización a la membrana celular del transportador, va a favorecer la oxidación de los ácidos grasos, es decir, la grasa que yo consuma la voy a poder utilizar para formar energía. Si bien, si bien es cierto, la adiponectina ayuda a que la insulina tenga una mayor sensibilidad en todos los tejidos y en cierta manera ayuda a que se acumule un poco de tejido adiposo
de grasa en el tejido adiposo, una gran parte de la grasa que consume en la dieta, la adiponectina lo que va a hacer es promover que se utilice a través de la beta-oxidación. Y bueno, también algo importante a nivel hepático es que va a disminuir la producción hepática de glucosa. Y aquí están en este caso tanto a nivel hepático como a nivel muscular, los efectos. Era una pregunta que les habíamos hecho a ustedes, ¿vale? Entonces vean, a nivel hepático la adiponectina es bastante benéfica. ¿Por qué? Porque en este caso, a través de la activación de unos receptores nucleares llamados PPAR gamma, perdón, PPAR alfa, eh, tanto a nivel hepático como a nivel muscular se va a promover esta actividad de estas PPAR alfa, y en el caso en el caso del tejido hepático, pues esto va a ayudar a que los ácidos grasos de la dieta se vayan a la beta-oxidación, se promuevan las enzimas respectivas de la beta-oxidación, es decir, la entrada del ácido graso por medio de las carnitintransferasas 1 y 2, va a mejorar la acción de la carnitina, y esto va a promover, por supuesto, la formación de ATP a través de los ácidos grasos. También en este caso, la adiponectina va a promover esta beta-oxidación por medio del segundo mensajero que utiliza esta hormona, que es el AMP cíclico, y esto lo que va a favorecer a nivel hepático es que va a disminuir la producción hepática de glucosa. Pero ojo, muy importante también aquí, muchachos, vean, a nivel hepático, la adiponectina va a promover un menor acúmulo a nivel de su parénquima de acilgliceroles. Decíamos, si nosotros tenemos obesidad, no vamos a encontrar en un momento dado dónde guardar la grasa. Entonces, la adiponectina impide que ese tejido, que esos ácidos grasos que están volando ahí en el plasma, se acumulen, esos triglicéridos se acumulen en el hígado y generen esteatosis hepática, ¿no? Lo que ustedes conocen como el hígado graso. Va a aumentar también la sensibilidad a la insulina a nivel postreceptor, es decir, va a mejorar la señalización de esa insulina, va a promover, por supuesto, que se fosforile se fosforilen los sustratos que están presentes en el mecanismo de acción de insulina en el aminoácido adecuado, que son los aminoácidos tirosina, ¿no? Y a nivel muscular, ya decíamos que va en este caso por medio de ese segundo mensajero que es el AMP cíclico y por medio de los PPR alfa, va a aumentar la síntesis y actividad del GLUT4, lo que conlleva una mayor captación de glucosa. Y también a nivel del músculo va a inhibir la enzima acetilcoenzima carboxilasa, y esto va a conllevar a que también las enzimas de la beta-oxidación se vayan en este caso a activar para que también el músculo utilice los ácidos grasos con fines energéticos. Por supuesto que también, como ocurre en el hígado, va a disminuir el acúmulo de grasa a nivel muscular, que tampoco es un sitio de reserva natural, y también va a aumentar la sensibilidad a la insulina, ¿no? Va a aumentar también va a promover una mayor sensibilidad a la insulina, y que los sustratos se vayan a fosforilar, en este caso en los sitios adecuados. Pero cuando nosotros tenemos obesidad, el tejido adiposo lo que ya no quiere es, en este caso, mayor acumulación de grasa, y que tenga la adiponectina una acción permisiva, ¿no? O sinérgica con la insulina. Entonces, ¿qué va a hacer el tejido adiposo? Va a reducir los niveles de adiponectina y va a incrementar los niveles de otro tipo de hormonas que ya no son tan benéficas del todo. Entonces, dentro de estas vamos a describir 4 principalmente, que es la primera de ellas es la leptina, el factor de necrosis tumoral alfa, la interleucina 6 y la reticina. Vamos a empezar con la leptina. Fíjense muy bien, la leptina, si bien es cierto, es conocida como la hormona de la saciedad, ¿vale? Y vamos a poner antes este esquema. Vamos a poner este esquema para ver la participación de la leptina en la saciedad. Pues la leptina resulta que es una hormona del tejido adiposo que va a promover precisamente el que yo deje de comer. ¿Por qué? Porque resulta que va a favorecer
una mayor actividad. Resulta que aquí, a nivel hipotalámico, nosotros tenemos varios núcleos que promueven la termogénesis, que promueven la producción de hormonas liberadoras que controlan varios de los ejes hipotálamo-hipófisis, promueve también a nivel hipotalámico, se regulan muchas de las funciones vegetativas, ¿no? Tanto simpáticas como parasimpáticas, y la sed también importante, y dentro de también esas funciones hipotalámicas, pues se encuentra el regular, el apetito y la saciedad. Entonces, hay algunos núcleos que participan, no todos los núcleos participan en esta función, pero sobre todo vamos a darle mayor peso al núcleo arqueado, al núcleo ventromedial que está aquí en la derecha, en color rojo, y al núcleo centrolateral del hipotálamo que está aquí en color verde. El núcleo centrolateral, que está aquí en verde y que estoy señalando, promueve el apetito, ¿no? Es el que regula sobre todo el hambre, y en color rojo que está aquí en la derecha, el núcleo ventromedial es el que promueve lo contrario, la saciedad. Entonces, para poder controlar estos estímulos de hambre y saciedad, pues van a existir neuronas que estén interconectadas en prácticamente todos los núcleos del hipotálamo, pero sobre todo es el núcleo arcuato el que va, digamos, que a orquestar, ¿no? Va a realizar, es como el jefe de la orquesta, ¿no? Imagínense una orquesta sinfónica, entonces este es el que va a regular a ambos núcleos, ¿no? ¿Y cómo lo va a hacer? Pues a través de realizar conexiones a través de grupos neuronales que van a promover neurotransmisores que promuevan o el apetito o la saciedad. Dentro de estos neurotransmisores tenemos al neuropéptido Y a la proteína R-Agouti que van a promover el apetito, mientras que vamos a tener por otra parte a la proopiomelanocortina y al CAR. Proopiomelanocortina, POM, significa proopiomelanocortina, y CAR significa transcriptor regulado por cocaína y anfetaminas. Resulta que, bueno, hablando un poquito sobre la proopiomelanocortina, es un neurotransmisor o es una sustancia química de unos 250 aminoácidos que, si bien es cierto, va a promover la saciedad, también en otros sitios a nivel hipofisiario sobre todo, va a ser el precursor de algunas hormonas como la ACTH, ¿no? La hormona adrenocorticotrópica, que tiene que ver con el eje hipotálamo, hipófisis suprarrenales. También va a promover la síntesis de lipocortina, de lipotropina, va a favorecer la síntesis de endorfinas principalmente, pero a nivel hipotalámico va a promover como precursor, bueno, se considera un precursor hormonal, pero como molécula también va a tener efectos sobre la saciedad. Y bueno, el transcriptor regulador por cocaína y anfetaminas, pues también va a ser otro neurotransmisor que va a promover la actividad de la saciedad. Entonces, cuando nosotros tenemos hambre, cuando nosotros tenemos baja de energía, no hemos comido en varias horas, pues se va a incrementar la actividad de estos neurotransmisores que vemos a nivel en la parte izquierda de la pantalla, y cuando ya nosotros hemos comido lo suficiente, pues promovemos la actividad de estas otras neuronas. Ahora, a nivel periférico, se va a promover la actividad de un lado o del otro. Por supuesto que si yo promuevo la actividad de las neuronas que promuevan el hambre, voy a inhibir en cierta forma, ¿no? Directa o indirectamente, la actividad de las hormonas, de los neurotransmisores y las neuronas que promuevan la saciedad, y lo mismo a la inversa, ¿sale? Entonces, cuando nosotros tenemos hambre, producimos galanina, orexina A y B y grelina, ¿no? Que la habíamos visto la semana anterior. Y cuando nosotros estamos saciados, nosotros vamos también a nivel periférico a producir leptina. Por supuesto que la insulina, cuando nosotros comemos, pues inmediatamente la insulina, al liberarse por la presencia de glucosa y de nutrientes, pues va a liberarse, no solamente va a ejercer sus efectos a nivel metabólico, sino también a nivel central, a nivel hipotalámico, pues va a promover la saciedad, porque lo que la insulina quiere es que, bueno, ya incorporaste nutrientes, pues ya, ¿no? Ya déjale de comer, vamos en este caso a frenar, en este caso, el consumo de alimentos, ¿no? Ya lo veíamos en la carátula, que inhibe sobre todo la actividad del neuropéptido Y. Hay otras hormonas como el polipéptido pancreático, otras hormonas gastrointestinales como la colecistocinina, que también participan en esto. Y vean, muchachos, el GLP-1, la incretina que veíamos la vez pasada, el GLP-1 tiene
es una maravilla, la verdad, el GLP-1, nuestra incretina intestinal por naturaleza, que va a promover en este caso la saciedad y promueve otros efectos bastante benéficos. Está actualmente muy bien estudiado el efecto del GLP-1, pero hablando en particular de promover la saciedad, pues va a promover la actividad de este grupo de neuronas y va a inhibir, por lo tanto, la actividad de estas otras, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa con la leptina, muchachos? Aquí el problema no es tanto que se produzca, bueno, nosotros pensaríamos de que si el tejido adiposo está produciendo leptina en exceso, esto implicaría que yo deje de comer, ¿vale? Entonces, el tejido adiposo indefensa, una forma de defenderse para evitar de que sigamos comiendo, porque ya estamos muy gordos, pues ya hay mucho tejido adiposo y mi cajón de tejido adiposo ya no aguanta más acumulo de grasa, pues lo ideal sería promover la síntesis de leptina para que yo deje de comer. Pero resulta que yo sigo estando gordo, sigo estando obeso, yo sigo come y no paro de comer. Ya mi tejido adiposo pues no, ya no tiene manera de guardar más grasa o más nutrientes. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que ocurre aquí? ¿O cuál es el meollo del asunto? Que la obesidad genera, a la vez de que genera resistencia a insulina, también genera resistencia a la leptina. No se sabe todavía con certeza cuál es el problema real en cuanto a la resistencia a la leptina. En el caso de la resistencia a insulina, pues ya se ha estudiado mucho sobre esto y pues ya se ha visto que no es tanto el problema a nivel del receptor, sino también es más bien problema a nivel post receptor, ¿vale? Es decir, que no se fosforila en los sitios adecuados, en este caso toda la cadena de sustratos que señalizan, en este caso la tirosina, que señaliza la tirosina sinasa. Probablemente en el caso de la leptina tenga algo que ver con esto, porque acuérdense, bueno, leptina tiene el mecanismo de acción del receptor de membrana, es un polipéptido, y su segundo mensajero es tirosina sinasa extrínseca, ya está. Ahora, puede ser que exista una resistencia similar a lo que ocurre con la insulina, pero también se ha comentado una posible teoría de que el receptor está más bien invertido y el problema más bien aquí es el receptor, que al estar invertido no recibe adecuadamente a la hormona y por lo tanto esa señalización no se lleva a cabo por parte de la leptina. Entonces, ¿qué pasa? Por mucho que el tejido adiposo produzca leptina, pues no va a ejercer su acción a nivel central, a nivel hipotalámico. Entonces, así el tejido adiposo produzca la leptina que produzca, pues finalmente el paciente va a seguir come y va a seguir engordando. ¿Por qué? Porque el paciente presenta resistencia a la leptina. Entonces, aquí hay un menudo problema. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que la leptina ejerce efectos sobre la saciedad, porque ya la leptina, el tejido adiposo la produce porque pues ya está demasiado gordo, ya no quiere más grasa, pues le dice al hipotálamo, ya deja de producir, pero si el hipotálamo no recibe la señalización adecuada porque hay un problema a nivel del receptor, pues esto no va a haber problema, ¿no? Esto sí va a ser un problema, ¿no? No va a ejercer su acción adecuada. Entonces, bueno, ya decíamos que inhibe el apetito porque inhibe la actividad del neuropéptido Y, de la proteína de Ragouti, y promueve la saciedad porque estimula la actividad del otro grupo de hormonas, de neuronas que promueven la síntesis de propio melanocortina y CAP, ¿no? Pero ya decíamos que en el caso de obesidad hay resistencia a la leptina. Entonces, el exceso de leptina también va a generar otro tipo de situaciones. ¿Qué pasa a nivel de las células beta? Precisamente para que la insulina es una de las principales responsables en acumular tejido que se promueva la lipogénesis y la esterificación de ácidos grasos, es decir, que la grasita y la glucosa que tengo en exceso se vayan a formar ácidos grasos y después se acumulen, pues lo que hace la leptina a nivel de la célula beta es frenar la producción de insulina de una forma inversa como se secreta. Si ustedes recuerdan, para secretar insulina se requiere de despolarizar la célula beta. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Pues la leptina lo que va a hacer es hiperpolarizar la célula beta del páncreas. Es decir, va a cerrar los canales de calcio y va a abrir los de potasio. Esto va a promover una hiperpolarización de las células beta, lo que va a conllevar a que la secreción de insulina se disminuya. Y esto es normal porque, insisto, el tejido adiposo le está indicando a la insulina que ya no se libere más, porque el tejido adiposo lo que ya no quiere es guardar más grasa. Ahora, también la leptina, muchachos, va a favorecer
esos ácidos grasos que están ahí volando en exceso porque ya no están logrando entrar a las células adiposas, pues resulta que los macrófagos se van a comer todos esos ácidos grasos que estén en exceso, pero el problema es que cuando se los comen, en este caso no los logran metabolizar, sino simplemente se los comen, y esto va a favorecer que estos macrófagos se transformen en unas células muy interesantes que se llaman células espumosas. Ojo, las células espumosas, una vez que se comen esa grasita, se pegan al endotelio al endotelio vascular, y esto va a ser el precursor de la formación de una placa de ateroma, ¿no? Entonces, la leptina va a ser una hormona que en exceso va a promover efectos aterogénicos y va a promover la aterosclerosis a largo plazo. Entonces, veamos de que ya esto, en cierta manera, fíjense, el hecho de que hiperpolaricemos la célula beta del páncreas, pues, si bien es cierto, si bien es cierto, esto va a favorecer que ya no se acumule, que ya no se promueva la lipogénesis y la esterificación de ácidos grasos, pues también el hecho de que yo disminuya la producción de insulina implica que esa insulina ya no tenga acción sobre mis tejidos periféricos. ¿Esto qué repercusión va a tener? Pues que simplemente mi glucosa que tengo en el plasma afuera, pues ya no lo pueda ingresar a mi célula, que es donde me interesa. Entonces, poco a poco esa glucosa va a incrementar en niveles y esto me va a generar hiperglucemia, ¿no? Y en el caso de la formación de placas de ateroma, pues esto va a aumentar la resistencia vascular periférica, el gasto cardíaco y puede ser un factor promotor de la hipertensión arterial. Ya ni decir el riesgo cardiovascular de tener placas de ateroma en vasos importantes como las arterias coronarias, como las arterias carótidas del cerebro. Bueno, imagínense, ¿no? Qué menudo problema podemos empezar a tener. Ahora, no solamente se produce leptina, sino también se produce factor de necrosis tumoral alfa. ¿Qué pasa con esta sustancia? En este caso, este TNF alfa va a disminuir la síntesis del GLUT4, va a disminuir, va a bloquear en este caso al gen de este transportador en particular. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, finalmente, de alguna manera, lo que quiere el tejido adiposo, insisto, es disminuir la acción de la insulina sobre sí mismo. Pero el problema es que estas sustancias no solamente actúan sobre el propio adipocito, que bueno sería, sino también tienen efectos a nivel de otros tejidos como el músculo, ¿sale? Y entonces este, a nivel muscular, lo que va a ocurrir es que esa glucosa que está en el plasma, pues al momento que yo bloqueo la síntesis de este transportador, pues ya no voy a poder ingresar del todo esa glucosa para poderla utilizar como energía. En el tejido adiposo es comprensible porque la glucosa, una vez que ingresa al tejido adiposo, esta se convierte en glicerol y esta también es precursora de formación de grasa. Bueno, ok, en el tejido adiposo estoy de acuerdo, pero en el músculo, si yo no utilizo la glucosa para formar energía, pues de qué manera me voy a poder en este caso abastecer mis células musculares de energía, y a mí no me interesa tener la glucosa afuera, yo la quiero adentro. Entonces, esto va a generar un mayor, un mayor acúmulo de glucosa y esto me conlleva a presentar hiperglucemia. También va a bloquear al gen para la síntesis de adiponectina, ¿vale? Acuérdense que es la citosina buena. Bloquea la fosforilación en tirosina del IRS. Acuérdense que el IRS es el sustrato de receptor de insulina. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues en lugar de fosforilarse en tirosina, se fosforila en un sitio equivocado, ¿no? En serina, ¿no? En treonina, por ejemplo. También bloquea la síntesis de unas sustancias del tejido adiposo llamadas perilipinas. ¿Por qué? Porque lo que quiere el tejido adiposo es ya no acumular, sino pues muchas veces nosotros para evitar el exceso, porque ya no cabe en nuestro cajón, lo que hacemos es, pues de forma fácil, entonces quito ropa y meto la nueva, pero entonces, ¿qué hago con la que ya estaba guardada? Entonces, lo que hace el factor de necrosis tumoral alfa no es darle solución al problema, sino que lo que hace es, bueno, estas perilipinas, algo importante, muchachos, es que van a ser una especie de sustancias, imagínense como unas antenitas, que van a proteger al tejido adiposo contra la acción de la lipasa sensible a hormona. Esto va a impedir que se liberen ácidos grasos libres a la circulación.
Entonces, el factor de necrosis tumoral alfa lo que hace es bloquear esta síntesis de perilipinas para que entonces la lipasa sensible a hormona pueda actuar y pueda liberar esos ácidos grasos para que ya no tengamos tanto exceso de grasa. El problema viene en que estos ácidos grasos, una vez liberados, pues lo sencillo sería mandarlos a la beta oxidación, pero vamos a encontrar que gracias a otras sustancias, esta beta oxidación no se puede llevar a cabo. ¿Qué me va a ocurrir? Pues entonces lo que me va a ocurrir es que esa señaliza, es que esos ácidos grasos y esa grasa se va a empezar a acumular en otros tejidos o se va a acumular en el plasma, que va a conllevar a presentar dislipidemia a mediano plazo. Entonces ya estamos viendo, a raíz de la obesidad, estamos viendo problemas de hiperglucemia, de hipertensión arterial, de dislipidemia, de resistencia a insulina. Si queremos echarle más leña al fuego con respecto a la hipertensión, pues además de que se genera un factor de riesgo aterogénico muy importante, pues también el factor de necrosis tumoral alfa tiene efectos vasoconstrictores. ¿Por qué? Porque va a favorecer la liberación de unas sustancias llamadas endotelinas que promueven la vasoconstricción. Si yo tengo una placa de ateroma que me genera resistencia vascular periférica y además tengo endotelinas que promueven la vasoconstricción, aumento más la resistencia vascular periférica, aumento más el gasto cardíaco y aumento más la presión arterial. Imagínense qué problemas está acumulando. En el caso de la interleucina 6, muchachos, lo que va a hacer esta citocina es que los poquitos GLUTs que yo tenía, es decir, el factor de necrosis tumoral me impide la síntesis de GLUT4. Y los GLUT4 que ya tenía sintetizados previamente, pues ahora lo que va a hacer la interleucina 6 es ya no movilizarlos, ya no va a, a desplazarlos a la membrana. Entonces, la interleucina 6 disminuye la actividad, la movilidad del GLUT4 y esto impide la translocación a la membrana. Entonces, esto va a ser todavía peor porque entonces la glucosa que tengo afuera, pues con los poquitos GLUT4 que tenía disponibles, pues ya no voy a poder meter más glucosa y entonces toda la glucosa se va a acumular más en el plasma, mayor hiperglucemia. Por supuesto que esto es importante para el páncreas y para la síntesis de insulina, claro, porque si entonces la insulina, por mucho que actúe, por mucho que esté ya actuando, si no se está detectando, si no está detectándose una buena señalización de insulina a nivel del órgano blanco y sigue habiendo hiperglucemia, pues el páncreas va a seguir, mientras haya hiperglucemia, sigue, produce insulina, que va a conllevar a que la insulina se acumule o incremente su concentración, llevándonos a hiperinsulinemia, y va a llegar un punto en que esa célula beta del páncreas se va a cansar. Si se cansa, empieza a entrar en proceso de apoptosis, aunado a que tenemos grasa y glucosa en exceso, lo cual van a lesionar poco a poco a las células beta del páncreas, van a generar glucolipotoxicidad y esto conlleva a que la muerte celular programada a apoptosis se adelante aún, ¿no? Entonces, al inicio del problema tenemos exceso en la producción de insulina y si esto evoluciona y no hacemos nada, pues esta insulina empieza a decaer, ¿no? Empieza a disminuir su concentración, pero ya no es tanto porque la cuestión se normalizó, sino más bien porque la célula beta está fatigada. Eh, Importante también con la interleucina 6 es que bloquea la lipoproteína lipasa. ¿Esto para qué? Pues para evitar la acumulación de ácidos grasos en la circulación. Pero ojo, esto va a ser un problema porque entonces, si bien es cierto, el tejido adiposo se quiere defender porque ya no quiere recibir más y más grasa, pues aquí el problema es que los ácidos grasos quedan volando en la circulación y esto genera mayor dislipidemia. Ahora, los ácidos grasos, pues, sencillo, mándalos a la beta oxidación, sí, pero la interleucina 6, ¿qué te va a hacer? Pues te va a bloquear el paso para que metas el ácido graso a la mitocondria. Va a bloquear entonces a las enzimas acetilcarnitintransferasas para que los ácidos grasos puedan ingresar a la beta-oxidación. Pues, ¿qué va a pasar? Pues estos ácidos grasos de alguna forma tienen que buscar un sitio donde guardarse, entonces se empiezan a acumular en el hígado, generan estatosis hepática, hígado graso, se acumulan a nivel renal, se acumulan a nivel muscular, se acumulan a nivel de las células beta del páncreas, y en la célula beta empiezan a generar lipotoxicidad. Entonces, el exceso de glucosa genera glucotoxicidad y el exceso de ácidos grasos en el plasma genera dislipidemia y a la vez lipotoxicidad. Y
También, bueno, lo que decíamos, favorece el almacenamiento, por lo tanto, de grasa en hígado, músculos, células beta, produciendo este problema, ¿no? Y en cuanto a la resistina, fíjense, se llama resistina, ¿por qué? Pues porque su nombre lo indica, va a promover resistencia, va a favorecer resistencia a la insulina a nivel periférico. Entonces, como el tejido adiposo se está resistiendo a seguir metiendo más y más grasa, pues al resistirse, imagínense a un globo superinflado de agua o de aire, lo que quieran, se siente resistente, ¿no? Se siente resistente al tacto, ¿no? Es igual el tejido adiposo, al estar súper lleno, o el cajón que está súper lleno, va a estar resistente a poder cerrarse, ¿no? Entonces, pues una hormona que se produce en el tejido adiposo es la resistina. ¿Qué es lo que hace la resistina? Pues va a bloquear la fosforilación de tirosina, tanto en el sustrato del receptor de insulina como en el resto de las moléculas que participan en la señalización, en todas las que vimos, ¿no? En lugar de favorecerse la fosforilación en tirosina, se favorece la fosforilación en un aminoácido equivocado. Puede ser serina, puede ser tironina, principalmente serina. El hecho de que yo fosforile en serina va a promover que ya no lleve a cabo esa fosforilación, esa cascada de señalización de la propia insulina. Entonces, esto va a favorecer que se interrumpa la cascada de señalización. Y bueno, entonces, si se dan cuenta, muchachos, si se dan cuenta, pues el hecho de tener obesidad, sobre todo visceral e hipertrófica, va a conllevar a muchos problemas. Yo les pregunto, ¿qué significa esta imagen, muchachos? ¿Qué representa esta imagen? Los cuatro jinetes del apocalipsis. Efectivamente, son los cuatro jinetes del apocalipsis. ¿Por qué? Porque el hecho de tener obesidad no es solamente la obesidad y ya, sino el hecho de tener obesidad y tejido adiposo en exceso, sobre todo a nivel troncular, a nivel de tipo visceral e hipertrófica, sobre todo, pues va a conllevar una serie de problemas mediados por citocinas que van a ir poco a poco generando hiperglucemia, resistencia a la insulina, dislipidemia, hipertensión arterial, y todo esto, muchachos, integra lo que conocemos como síndrome metabólico. Por supuesto que hay criterios, pero dentro de estos criterios vamos a encontrar estos. Ahorita vamos a definir cuándo considera, qué tanto consideramos hiperglucemia, dislipidemia, hipertensión arterial, ¿vale? Ahora, el hecho de tener obesidad me genera ya un riesgo cardiovascular y metabólico per se, pero recuerden que no solamente hay obesidad hipertrófica y visceral, sino hay otro tipo de obesidad que puede conllevar a otro tipo de problemas no metabólicos, lo que les preguntaba el doctor. Bueno, ¿qué otros problemas no metabólicos se pueden generar por el hecho de tener obesidad? Pues se puede generar a nivel cerebral, pues bueno, ya lo decían, un mayor riesgo de evento cerebrovascular, ¿no? De infarto, de hemorragia cerebral. Por supuesto que va a generar también un cierto grado de problemas neuropsiquiátricos como depresión, sobre todo si el paciente es objeto de bullying. Bueno, ya decíamos problemas cardíacos, problemas de hipertensión arterial, apnea del sueño, a nivel digestivo, mayor riesgo de hernia yatal, mayor riesgo de algunos tipos de tumores a nivel del tubo digestivo como el del colon, a nivel hepático y vesicular, va a generar un mayor riesgo de esteatosis hepática o hígado graso, un mayor acúmulo de cálculos de litros de colesterol, ¿no? Lítesis vesicular, ya decíamos, va a ser promotor de algunos tipos de cáncer, como el de colon, el de próstata, el de útero. ¿Por qué? Pues porque, imagínense, se está produciendo factor de necrosis tumoral. Entonces, pues también estas citocinas no solamente van a generar problemas desde el punto de vista metabólico, sino que también, si yo tengo carga genética o tengo ahí algún defecto que me promueva la formación de algún tumor en algún punto en específico, pues imagínense, ¿no? Ahí tengo ya el factor de riesgo y luego yo le entro mucho a las garnachas, a las quesadillas, al Burger King, pues esto va a acercarlo un poco más a la posibilidad de un carcinoma, ¿no? De un tumor. Genera mayor riesgo de infertilidad, de enfermedades de insuficiencia venosa periférica, de úlceras varicosas, ¿no? De, bueno, gota. Generalmente la gota, el ácido úrico se relaciona mucho a, a síndrome metabólico.
artrosis, ¿no? Desgaste articular, sobre todo en las extremidades inferiores, a un mayor riesgo de cáncer de páncreas, a un mayor riesgo de litiasis renal, y bueno, la que nosotros muchas veces nos atañe y la vemos mucho en el módulo es esta, ¿no? Diabetes mellitus. Muy bien. Preguntas, dudas, antes de pasar a síndrome metabólico. No, doctor. Bien, nos pasamos rápido a síndrome metabólico. Bueno. Sí, doctor. Bueno, pues ya prácticamente lo que hemos hablado en obesidad lo estamos viendo aquí. Entonces, el síndrome metabólico, a raíz de esta obesidad que decíamos, pues va a conllevar a generar riesgo de hipertensión arterial, de intolerancia a glucosa, a dislipidemia, y decíamos que en sí la obesidad se considera un estado proinflamatorio, pero además se considera, o bueno, el hecho de, de tener citocinas inflamatorias, pues va a promover un estado proaterogénico y protrombótico, ¿no? En cierta manera por una disminución en la acción de la insulina y por otra parte por la producción de esas citocinas inflamatorias. Ahorita te atiendo tu duda, Miguel, déjame nada más terminar y atendemos las dudas al final. La siguiente, ahorita damos pauta a las dudas, ¿no? Entonces, bueno, los criterios para síndrome metabólico, que los están viendo en pantalla, por supuesto que uno de ellos es el factor obesidad. No solamente la obesidad la podemos valorar con base en el índice de masa corporal, sino también con base en el índice, en la circunferencia de cintura, ¿no? ¿Por qué? Porque acuérdense que es más importante la grasa que se acumula a nivel broncular y abdominal que la que se acumula a nivel de vientre inferior o a nivel de caderas. También importante la presencia de dislipidemia marcada, bueno, ahí en la tabla aparecen triglicéridos elevados y HDL bajo, pero no solamente encontramos en dislipidemia estos problemas, sino también encontramos colesterol alto, ¿no? La presión arterial, por supuesto, se va a modificar y esto va a ser un factor de riesgo, o más bien va a formar parte de este espectro clínico, ¿tá? Y por supuesto lo vamos a acumular como parte de nuestros criterios diagnósticos, ¿no? Y por supuesto que los niveles de glucosa. Fíjense ahí, aquí en la tablita, en la parte baja dice glucosa mayor o igual a 100. Esto de acuerdo a la OMS, de acuerdo a la ADA, se consideraría por cifras mayores o iguales a 110. Esto es importante recalcar porque la OMS ha disminuido las cifras. ¿Por qué? Pues porque como se ha visto a nivel mundial un incremento de casos de obesidad y diabetes, lo que se quiere en cierta manera es ser más estrictos para el control del azúcar, de la glucosa. Pero pues esto no ha dado grandes resultados en realidad, ¿no? Entonces la ADA se mantiene en cifras de 110. En México, por ejemplo, una persona con 105, no, usted ya es prediabético, ¿no? Ya es prediabético. Bueno, prediabético realmente no existe eso de prediabetes, ¿no? O eres o no eres, ¿no? O eres diabético o no eres diabético. Pero eso de prediabetes se dice sobre todo para fines preventivos. Hagan de cuenta como el semáforo ahora que está muy de moda lo de los semáforos, rojo, amarillo, verde. Imagínense que las cifras normales de glucosa se consideran semáforo verde, ¿no? Las que se consideran ya alteradas se consideran en semáforo amarillo, sobre todo para fines de prevenir una posible diabetes a futuro. Y bueno, si está el azúcar demasiado elevada, por encima de 126, pues para nada que esto ya es dudable, ¿no? Esto ya es criterio para diabetes mellitus, ¿no? Entonces, eh, actualmente en México muchas veces ustedes van al médico, ¿no? A la consulta de medicina familiar o la consulta con algún médico particular, y si ustedes llevan unos laboratorios y tienen cifras de 108, 107, 105, aguas, ¿no? Sobre todo si te ven con obesidad o con un cierto grado de sobrepeso, pues te dicen aguas porque ya eres prediabético, ¿no? O estás en riesgo de presentar diabetes. Bueno, te lo dicen sobre todo para que te pongas las pilas, hagas dieta, hagas ejercicio y
sus niveles de azúcar bajen en ese sentido. Pero bueno, realmente, sobre todo se hace con fines preventivos. Ahorita vamos a ver realmente cuánto consideramos cifras alteradas en ayuno, cuántas postprandiales, para determinar cuándo se puede considerar, entre comillas, insisto, prediabetes. Bueno, bueno, ya decíamos la fórmula del índice de masa corporal, peso sobre talla al cuadrado, esto ya lo habíamos visto. En obesidad también habíamos visto los grados de obesidad, ¿vale? Grado 1, grado 2, grado 3, y bueno, se podría agregar hasta un cuarto grado. Decíamos que había que tener un poquito de precaución, sobre todo en personas con talla baja, y bueno, sobre todo también importante, la circunferencia de cintura, que en hombres, si está por encima de 102, o bueno, igual o más de 102, pues ya se considera factor de riesgo, y en mujeres mayor o igual a 88, pues también se considera factor de riesgo. En el caso de la dislipidemia como criterio, o como parte de toda esta problemática, pues decíamos que dislipidemia no es nada más tener triglicéridos y HDL, triglicéridos altos y HDL bajos, sino también implica tener colesterol alto, ¿no? LDL alto. Entonces, las cifras de triglicéridos mayores o iguales a 150 ya se consideran elevados y pueden ser considerados como criterios. En el caso del colesterol, un colesterol mayor o igual a 200, pues también se considera colesterol elevado y bueno, aunque no lo consideran algunas escuelas como parte de los criterios, sí forma parte de mi espectro de dislipidemia, ¿no? De mi espectro bioquímico. Las LDL, que son las lipoproteínas de baja densidad, van a estar elevadas, 150, y las HDL, ojo, van a ser las que estén bajas. Todo va a estar elevado a excepción de las HDL, ¿no? Ya decíamos, en hombres por debajo de 40 y en mujeres por debajo de 50 van a ser factor de riesgo para presentar dislipidemia y riesgo cardiovascular, y van a también a formar parte dentro de los criterios para síndrome metabólico. Yo siempre les digo a mis alumnos, muchachos, que las LDL y las HDL hagan de cuenta que son como unos carritos. Bueno, en realidad las HDL lo podríamos comparar más como un carrito eh, compacto, ¿no? Un Chevy, un bochito, un carrito de golf, lo que ustedes digan, y las LDL serían como un tráiler. Entonces, por supuesto que en la carretera, en la autopista, pues es más fácil que circule un carrito compacto que un tráiler. Ahora, también importante, las HDL van a ser pequeñas, y van a ser pequeñas porque su densidad va a ser mayor, y esto es porque las proteínas que están dentro de la molécula son de mayor porcentaje. Pero en el caso contrario, las LDL tienen una mayor proporción de grasa, sobre todo colesterol, y una menor proporción de proteína. Esto les va a conferir una menor densidad, pero a su vez un mayor tamaño. Entonces, si esas LDL están en exceso, pues les va a costar más trabajo circular por el plasma, y sobre todo si se pegan y van pegando esas LDL al endotelio capilar, pues como ocurre con los camiones de la basura, ¿no? Empiezan a tirar toda su grasita, y esa grasita, pues acuérdense que las células, bueno, los macrófagos los aprovechan, y lamentablemente esto favorece la formación de células espumosas. Bueno, en el caso de la tensión arterial, pues se considera criterio con cifras de 130 sistólica y 85 diastólica, dependiendo mucho del criterio que ustedes lean. Pueden leer, por ejemplo, el JNT8, pueden leer la AJA, pueden leer la escuela europea, por ejemplo, en la pantalla esta que se está viendo, y si se dan cuenta, cifras de 130 a 139, 85, 89, pues no se consideran como tal criterio, ¿no? Pero bueno, lo que pasa es que en Europa no existe un tanto arraigo de occidentalización. Hay algunos países que sí han adquirido, en cierta manera, hábitos que pertenecen al mundo occidental. En Europa, pues sobre todo su dieta es más tendiente a consumir vegetales, ¿no? La famosa dieta mediterránea, y los casos de obesidad en cierta manera se ven en menor grado a como se ven en Occidente. Por lo tanto, en Europa, las cifras de tensión arterial no son tan estrictas, pero si ustedes se leen, por ejemplo, la JNC8, se leen la AJA, ¿no? Por supuesto que la Asociación Americana del Corazón, aquí sí son mucho más estrictos. ¿Por qué? Porque hay una mayor frecuencia de hipertensión arterial en el mundo occidental. Entonces,
por supuesto que si ustedes leen la JNS8, 130/85 ya se considera hipertensión arterial, ¿no? Entonces, bueno, dependiendo de la escuela que ustedes lean, será en este caso el criterio que se tome en cuenta. Y lo mismo con la glucosa de ayuno. En este caso, la OMS lo considera por arriba de 100 y en el caso de la ADA lo considera por encima de 100, ¿no? Pero ya decíamos que es sobre todo para fines preventivos. Entonces, de acuerdo a la ADA, vamos a considerar glucemia. Ojo, estamos hablando de glucemia, de glucosa plasmática de ayuno. Entonces, la glucosa normal va a oscilar entre 70 a 110. Esta es la glucosa más baja que yo tengo en el día, ¿no? Al momento de levantarme. Entonces, si yo tengo cifras entre 70 a 100, a 110, estoy normal, ¿no? De acuerdo a la ADA, si yo amanezco por la mañana con mis cifras más bajas de glucosa, ¿no? Entre 111 a 125 ya se considera glucosa alterada de ayuno. Y por supuesto que cifras de 126 o más, pues ya se consideran criterio para diabetes mellitus de acuerdo a la ADA. Por supuesto que si mi paciente se levanta por la mañana después de un ayuno de 8 horas y se toma la glucosa capilar y amanece con 500, yo creo que no habría duda, ¿no? Entonces, pues por supuesto que aquí, también dependiendo del sapo es la pedrada, dirían algunos expertos, ¿no? En el caso de la glucemia postprandial, de la glucosa tomada sobre todo a las 2 horas o tras una prueba de tolerancia, la famosa curva de tolerancia a glucosa, pues también en este caso va a ser importante medirlo, porque también, ojo, cuando nosotros comemos, ustedes recuerdan que la insulina hace su trabajo, hay una primera fase de secreción, luego una segunda fase de secreción, cuyo objetivo es meter toda la glucosa al interior de las células. Sin embargo, cuando yo presento resistencia a la insulina, pues tiendo a no meter todas mis glucosas al interior de mis células y esto poco a poco va a generar un aumento en un acúmulo de glucosa plasmática. Entonces, una vez que yo consumo alimentos a las 2 horas, yo lo considero normal. Voy a considerar cifras normales cuando están hasta 140 miligramos de cilitro. Así yo me como una res entera, una pizza hawaiana entera, yo no debo si yo tengo un páncreas normal y un estado de salud adecuado, yo no debo de subir mis niveles de glucosa a las 2 horas por encima de 140, muchachos. Si tenemos un páncreas, una producción de insulina normal y una acción de la insulina adecuada. Sin embargo, si yo ya tengo resistencia a insulina o ya empiezo a tener daño a nivel de células beta, por supuesto que ya la glucosa que yo quiero incorporar ya no se va a meter a las células. Esto va a generar un exceso en los niveles de glucosa plasmática posterior a las 2 horas de comer, y a esto nosotros le vamos a considerar como intolerancia a carbohidratos. Si oscilan las cifras de 140 a 199, y bueno, ya ni decir si se exceden de 200, ¿no? Si están de 200 para arriba, pues ya sería otro criterio para diabetes mellitus. Abusados con esto, muchachos, porque, insisto, aunque yo me coma una res entera, pues mis niveles de glucosa no deben de subir a más de 140. Pero si yo como y resulta que yo amanecí con, no sé, 170 de glucosa de ayuno, como y ahora aparezco con glucosa de 350, pues caray, o sea, allá hay un problema y un problema bastante serio. Bueno, en cuanto a la resistencia a la insulina, es importante medir los niveles de insulina basal. Esto es algo que deberíamos de hacerlo como médicos de forma rutinaria, lo cual no hacemos, pero bueno, esto es otro rollo. Y bueno, en este caso, los niveles de insulina basal, muchachos, oscilan entre 5 a 20, aunque ojo, aunque si bien es cierto, esto es un rango muy amplio, ¿sale? La media sería de 110. Lo ideal es que, ojo, la insulina basal es las cifras de insulina, así como los de glucosa de ayuno, son las cifras más bajas de glucosa. Cuando nosotros nos levantamos, cuando nosotros, en este caso, iniciamos el día tras un ayuno de 8 horas, como yo no estoy comiendo, en este caso no estoy liberando insulina. Quiere decir que mis niveles de insulina una vez que transcurren un periodo de 8 horas de ayuno, mis niveles de insulina deben de bajar al mínimo, ¿no? A concentraciones basales. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo cifras que yo normalmente debería de amanecer con cifras
de 5, de 6, 7, así ya siendo muy exagerado, de insulina. Pero si yo me levanto con 12, 15, 18, ¿será normal? ¿Será normal esas cifras de insulina? Pregunto. Bueno, está bien que no me responde, no hay problema. Bueno, aquí dicen que no, ¿verdad? Exactamente, pues no, ¿verdad? Exactamente. La respuesta, yo creo que por sentido común es que no, ¿no? O sea, si yo tiendo a amanecer con insulina de 15, de 16, de 18, pues ya como que está más inclinado hacia el exceso, ¿no? Entonces ya podríamos inclusive considerarlo como hiperinsulinemia. Por supuesto que dependiendo del laboratorio a donde se vayan ustedes, pues pueden medir en microunidades internacionales o en picomoles. Por lo general lo medimos en microunidades internacionales. Y hay formas de valorar resistencia a la insulina, muchachos. Existe un índice llamado índice OMA y hay otro que se llama índice Quickie. El índice OMA es mucho más sencillo de realizar y nosotros lo podemos hacer con estas cifras de insulina. Y el índice Quickie sí es un poquito más complejo de sacar, lo pueden obtener a través de los laboratorios, pero si ustedes lo quieren calcular, pues requieren realizar un cálculo con un logaritmo, es un poquito más complicado. Aún así, lo podemos hacer y es muy certero el índice Quickie, ¿no? Entonces, generalmente nosotros en el consultorio utilizamos el índice OMA cuando tenemos niveles de insulina basal y cuando tenemos, en este caso, glucemia de ayuno, que es algo que podemos sacar de forma común, ¿no? Entonces, generalmente los niveles de glucosa nos los reportan en miligramos de decilitro. Si nos los reportan en milimoles, que no es lo frecuente, para sacar el índice OMA multiplicamos niveles de insulina basal por glucosa de ayuno entre 22.5. Si nosotros lo medimos por miligramos de decilitro, hacemos la misma multiplicación, pero aquí la diferencia es que lo dividimos entre 405. ¿Cuándo vamos a determinar resistencia a la insulina? Cuando el resultado de este índice OMA que se encuentra mayor o igual a 2.6, ¿vale? Y bueno, ya para terminar la sesión de hoy, en este caso vamos a encontrar diferentes criterios de acuerdo a la escuela que ustedes lean. Tenemos los ATP3, los de la AJA, los de la IDF, los de la OMS. Bueno, tenemos varios, ¿no? Tenemos bueno, los de la Asociación Americana de Clínica Endocrinológica, que los vamos a ver más adelante. Entonces, en el caso, por ejemplo, de la ATP, bueno, en el caso de todos, muchachos, vean, consideramos obesidad central, glucemia alterada de ayuno, hipertrigliceridemia, HDL bajo, hipertensión arterial, y casi la gran mayoría de todos coinciden, ¿no? Con las cifras. Por ejemplo, obesidad central coincide con los ATP3, coinciden con los de la AJA, ¿no? Glucosa de ayuno, bueno, los ATP3 lo consideran de 110, se parecen más a los de la ADA, y los de la AJA y la IDF los consideran como similares a los de la OMS, pero por ejemplo en triglicéridos todos coinciden, en tensión arterial todos coinciden, en HDL prácticamente todos coinciden, y se consideran criterios para síndrome metabólico de acuerdo al criterio que tomen, que al menos 3 criterios en el caso de la ATP3, al menos 3 de estos criterios que estén presentes, ya es eh, paciente con síndrome metabólico, ¿no? Igualmente los de la AJA y en este caso la Federación Internacional de Diabetes, en este caso considera obesidad central y al menos 2 criterios de aquí abajo, ¿no? Y bueno, si vemos también en este caso, aquí agregamos los de la OMS y los de la Asociación Americana de Clínica Endocrinológica, pues prácticamente aquí coinciden algunos, ¿no? Por ejemplo, la OMS toma en cuenta resistencia a la insulina, ¿no? Este famoso índice OMA. Otros también, por ejemplo, la OMS considera como microalbuminuria importante, como factor de riesgo a síndrome metabólico, pero prácticamente todos incluyen lo mismo que hemos mencionado anteriormente. Ahora, si bien es cierto, estos, digamos, son los principales criterios para presentar síndrome metabólico, no son los únicos, muchachos. No es lo único que yo puedo encontrar en el síndrome metabólico. ¿Por qué? Porque ya decíamos que el síndrome metabólico y la obesidad está vinculada a presentar un aumento un aumento en los niveles plasmáticos de ácido úrico, hiperuricemia, y esto me conlleva a un aumento en el riesgo de presentar gota, artritis gotosa, ataque a duro. Entonces, eh,
podríamos también, si bien no están incluidos dentro de los criterios para síndrome metabólico, otros aspectos adicionales que se agregan al síndrome metabólico, pues es la presencia a la obesidad y al síndrome metabólico, por supuesto, pues es la presencia, por ejemplo, de gota, de artritis gotosa, de ataque, bueno, de hiperuricemia, ¿vale? Hiperuricemia y mayor riesgo de gota. En las mujeres, por ejemplo, tienen un mayor riesgo de presentar poliquistosis ovárica. ¿Por qué? Porque en este caso, ya decíamos a nivel en la carátula de insulina que el exceso de insulina, que este exceso de esta hormona va a generar una mayor tendencia a que la proteína transportadora de testosterona no se produzca y esto genera mayor nivel de testosterona libre. También la hiperinsulinemia y la resistencia a insulina va a generar una disminución en los niveles de aromatasas y esto va a condicionar por una parte androgenización y también va a generar un desbalance en la relación FSH-LH con mayor tendencia a la LH. La LH va a provocar hiperplasia de la teca luteínica y es, digamos, esta la lesión precursora o la lesión principal que se encuentra en la poliquistosis ovárica. Entonces, en el ovario poliquístico es importante tomar en consideración que un factor de riesgo para presentar este problema es la obesidad, es la resistencia a insulina y una forma de tratar el ovario poliquístico es poniendo a la mujer a hacer dieta, hacer ejercicio y pues lo podemos complementar con algún medicamento insulinosensibilizador. También importante, muchachos, una persona con síndrome metabólico, aparte de todos estos criterios que estamos viendo, clínicamente, y es lo que yo voy a ver en el consultorio, muchachos, es lo que yo también voy a ver observando al paciente y explorándolo, pues es la presencia, por ejemplo, de verrugas, ¿no? De verrugas a nivel del cuello, a nivel del tronco, o, por ejemplo, también a nivel de nuca, a nivel de axilas, a nivel de las ingles en ocasiones también. También yo puedo encontrar hiperpigmentación, hiperkeratosis, que se muestra en la piel como piel grisácea, como si estuviera sucia, pero en realidad no está sucia esta piel, sino más bien hay la presencia de lo que conocemos como acantosis nigricans. Entonces también acantosis nigricans, presencia de verrugas, ¿no? Sobre todo a nivel del cuello, del tronco, presencia de ovario poliquístico, hiperuricemia, mayor tendencia a las infecciones, ¿no? Infecciones de vías urinarias, de vías de vulvocervicovaginales en las mujeres, también pueden ser factores, o mejor dicho, agregados que se pueden presentar en el síndrome metabólico y ya ni decir de la diabetes, ¿no? Entonces, con esto terminamos la sesión de hoy. ¿Alguna duda? Bueno, en este caso le cedo la palabra a Miguel, que levantó su mano, y ya después pasamos a las dudas generales. Doctor, es que nada más le quería comentar de que mi compañera Dafne desde hace rato ya había entrado a la sesión. Bueno, sí, no, ya vi en el chat, sí lo Ok. leí, no se crean que no lo leí. Bueno, ¿dudas al respecto? Eric. A mí me surgió una duda porque, como ya había mencionado, el síndrome metabólico puede desencadenar en diabetes. Y había leído, pero esto ya es más relacionado con la diabetes, que uno de los tratamientos para esto mismo puede ser la aplicación de repaglinida, que es casi eficaz como la metformina, pero desconozco cuál es su mecanismo de acción y no sé en qué casos está específicamente indicado para usar este tipo de fármacos. Bueno, la repaglinida es un fármaco que te va a promover, es un fármaco considerado como secretagogo de insulina. Es decir, así como las sulfonilureas van a promover la despolarización de la célula beta y una mayor liberación de insulina. Solamente que lo hacen de una forma mucho más tenue, que como lo hacen en este caso las sulfonilureas, lo hacen de una manera un poquito más acentuada. Por eso el riesgo de hipoglucemia con el uso de repaglinida o de estos fármacos, ¿no? De las neglicinidas, pues no es tanto. Sin embargo, aquí tu problema en cuanto a, si tú te refieres a diabetes, pues tu problema no es como tal secreción de insulina, ¿no? Se vuelve a largo plazo, sí, claro. Pues, al final de cuentas, la célula beta termina fatigándose y al final termina siendo un problema de secreción.
pero de inicio es un problema de resistencia a insulina. Entonces, aquí, en este caso, no se indicaría un secretagogo como lo hacen los médicos clásicos del IMSS, ¿no? No digo, sin querer quemar a los médicos del Seguro Social, pero muchos médicos se van con la idea de que es diabético, pues, va un secretagogo. Y lo único que están haciendo es exprimir al páncreas, cuando el problema es a nivel del tejido periférico. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Tienes que dar un fármaco insulino sensibilizador. ¿Cuál es el que damos de primera línea? La metformina, ¿no? Que ha demostrado tener múltiples beneficios en el tratamiento de la resistencia a insulina y en el diabético también, sobre todo si hace dieta y ejercicio. Y tú le puedes manejar otro fármaco insulino sensibilizador, si tú lo crees necesario, como la rosiglitazona, como la pioglitazona, que son en este caso forman parte del grupo de las tiazolidinedionas. También los inhibidores de la DPP4, que son fármacos que aumentan la vida media del GLP-1 natural, pues también el GLP-1 tiene múltiples beneficios en cuanto a la sensibilidad a la insulina en tejidos periféricos. Por lo tanto, también pueden ser pueden ser de un beneficio muy importante, ¿no? Usar sitagliptina, saxaglipina, vildagliptina. ¿Para qué? Para tratar a tu paciente. ¿Por qué? Porque el GLP-1 va a mejorar mucho la sensibilidad a la insulina. Si tú le inhibes a la enzima que lo metaboliza, que es la DPP4, pues por supuesto vas a generar una mayor vida media del GLP-1 y una mayor posibilidad de que tu GLP-1 actúe en beneficio de mejorar la sensibilidad tisular al eje. Esto como mensaje se los dejo, muchachos. Es una pena que no veamos tratamiento farmacológico por un problema que ocurrió como, perdón, pero pues la verdad para mí, a mí sí es un hecho lamentable, ¿no? Todo esto que estoy comentando y aclarando la duda de Eric, pues es un tema súper interesante y súper importante, muchachos. Entonces yo los invito a que, pues, lamentablemente por cuestión de tiempo, pues lo revisen por su cuenta. Pero pues obviamente no va a ser lo mismo a que lo veamos aquí en sesión. Es una pena, la verdad es una pena lo que ocurrió con la cuestión del paro, pero bueno, ya lo hecho está y pues ni modo, hay que apechugar, ¿no? Pero la verdad yo creo que sí fue una gran pérdida el no poder ver este tema tan importante. Doctor Burgua. Pues no, nada, realmente fue una clase magistral, estuvo muy completa. Nada más recordarles a los doctores que ya se pudieron dar cuenta cómo la obesidad eh, puede tener muchas vertientes, no necesariamente caer en resistencia a la insulina y síndrome metabólico. Si no fuera el caso, pues de todas maneras, como ya lo proyectaban en una de las transparencias, ¿no? Puede dar problemas a todo nivel, gastrointestinal, circulatorio, hipertensivo, óseo, respiratorio, inmunológico, hematológico, bueno, un desastre total, la obesidad. Que sepan ustedes, muchachos, que la obesidad no tiene que ver solamente con comer o consumir alimentos grasosos, ¿no? Mucha gente en la consulta nos dice, oiga, pero ¿por qué tengo elevado el colesterol si no como nada de grasa? Y efectivamente no lo hacen, no comen nada de grasa, pero pues el exceso de carbohidratos genera que el hígado pues lo convierte en grasa vía la lipogénesis. Entonces sí, ciertamente puede no comer grasas, pero pues si come muchas harinas, pastas, panes, refrescos, todo, pues está haciendo que su hígado lo convierta en grasa y al final del día, pues esa grasa se va a ir a acumular al tejido adiposo. Que sepan también ustedes que el tejido graso pues se considera hoy en la actualidad pues casi también como un órgano endocrino porque produce una gran cantidad de elementos que tienen que ver con funciones endocrinológicas. Ya vieron ustedes algunos de ellos, ¿no? Hablaron de las citocinas, de la leptina, de la adiponectina, resistina, interleucina, factor necrosis tumoral alfa, pero fíjense que produce una gran cantidad de cosas que se le han ido encontrando. Produce adipsina, produce estrógenos, tiene también la posibilidad de producir angiotensinógeno, angiotensina 2, puede producir, bueno, tiene actividad enzimática para
cuestiones de esteroidogénesis, porque tiene ahí la actividad de las aromatasas, de las 17 alfa hidroxilasa, 11 alfa hidroxilasa. Entonces, todo esto lo puede hacer el tejido adiposo, muchachos. Es una cosa impresionante lo que puede hacer el tejido adiposo. Que les quede muy claro que no todos los obesos son resistentes a la insulina, por supuesto, no todos lo son, y ya vieron por qué. Hay obesos que no tienen este tipo de problemas metabólicos, que están incluso hasta en mejores valores de química que ustedes mismos o que nosotros, ¿no? Entonces, no todos los obesos tienen resistencia a la insulina y no todos los que tienen resistencia a la insulina tienen síndrome metabólico, que esa es otra aseveración, pero que sí, los que tienen la obesidad hipertrófica, que es, pues ahora sí que la más común en nuestros días, por lo que comentábamos en un principio de la urbanización, la comida chatarra y todo esto, estos son los que van a tener los problemas metabólicos. Los otros posiblemente no, pero por ser obesos van a tener de los otros problemas que habíamos dicho, ¿no? Cardiovasculares, circulatorios, etcétera. Y estos obesos de tipo hipertrófico son los que por lo general van a tener estos problemas metabólicos y en ellos lo podemos dividir pues en esa escalerita al cielo que comentaban también, ¿no? El obeso que ahora ya está en síndrome metabólico y el obeso que estuvo en síndrome metabólico y ahora ya se le declaró la diabetes total, ¿no? Entonces, no perder de vista esto. Es un tema súper interesante, súper apasionante. Hay muchísimas cosas que decir al respecto, pero bueno, creo que nos dieron una clase fantástica, muy explicativa y yo creo que no tienen ningún desperdicio todo lo que nos dijeron. Sería todo, doctor. Muy bien, voy a detener la grabación en este momento.